¿Se ve todo? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Te ve la pantalla de tu moderador. Ponle presentación a ver si cambia la pantalla. Eso, bueno, el modo de presentación. Perfecto. Ahí. Súper bien. ¿Sí? Ya chicos, hola, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro primer Paper Club de la Sochiquipe 2026 junto a grandes invitados. Estamos con Seba Godoy de Coquimbo, con Rita Pino de la Clínica Indisa, con tremenda experiencia, Fernando Bustos de Los Ángeles y don Rodrigo Adasme, muy conocido, aquí y yo conmigo de moderadores para este Paper Club. Espero que hayan revisado el paper. La modalidad de la presentación o de este encuentro principalmente va a ser hacer un resumen que vamos a ir discutiendo paso a paso los ítems del paper. Ya vamos a partir con la introducción, vamos a hacer una pausa, vamos a conversar con nuestros invitados sobre qué piensan de la introducción, del planteamiento de la pregunta, del objetivo, y luego nos pasamos a la metodología, luego a los resultados y vamos a ir haciendo análisis de cada uno de estos ítems. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el artículo, ¿cierto? Que es un artículo relacionado con la ecografía diafragmática y pulmonar. Está publicado, lo elegimos principalmente porque es un artículo actual, publicado el año 2025, en una revista que tiene un buen factor de impacto, 2.6, que para una revista pediátrica es un factor de impacto importante. Y está dentro del 25% de las revistas más prestigiosas del tema, ¿ya? Entonces, por eso decidimos analizarlo. Y por otra parte, porque la temática eh, responde a un reto clínico que tenemos constantemente, que es la falla de extubación de nuestros pacientes, ¿ya? La ecografía, como ven acá en este gráfico, ha ido en aumento desde hace aproximadamente 10, 20 años que apareció la ecografía y la cantidad de revisiones respecto al tema ha ido en aumento, considerando en el año 2025 cerca de 95 artículos, que no es gran cantidad, ¿ya? Entonces, creo que es un tema que vale la pena revisar. Faltan predictores que conversemos, que lleguemos a un consenso de valores numéricos, ¿ya? Y acá nuestro panel de expertos nos puede ayudar con eso, ¿ya? Entonces, la introducción del artículo está enfocado en la falla de la extubación, ¿cierto? En el problema de la falla de extubación. Y sabemos que la falla de extubación ocurre entre un 3 a un 22% de los pacientes pediátricos, ¿ya? Y que esta falla de extubación tiene un impacto clínico importante, ¿cierto? Porque aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, la estancia hospitalaria, mayores costos en salud. Entonces, los autores proponen que el uso de la ecografía pulmonar y diafragmática, y en este caso laringia, puede ofrecer resultados o puede ofrecer una respuesta, una ayuda para solucionar un poco el problema de la falla de extubación, ¿ya? Entonces, pero hay un vacío en el conocimiento, en el sentido que nuevamente no tenemos valores referenciales, no sabemos los valores predictivos de cada uno de los factores de ecográficos que se evalúan, entonces falta un consenso y falta que lo conversemos, ¿ya? Entonces, por eso surgió la idea de revisar este artículo y analizarlo. Entonces, la pregunta y objetivo de investigación fue, la pregunta es si la ecografía pulmonar, diafragmática y laringia permite predecir el éxito de la extubación en niños en ventilación mecánica. Y el objetivo propuesto fue evaluar el valor predictivo de la ecografía pulmonar, diafragmática y laringia para el éxito de extubación en niños en ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, conversemos ahora un poco de la introducción. Conversemos con nuestro panel sobre qué piensan ellos de la temática, qué piensan de la pregunta de investigación, qué, cómo ven ustedes el uso de la ecografía actualmente, si es una herramienta que se utiliza para este objetivo, ¿cómo lo ven ustedes? Gracias, Fran, por esta tremenda introducción. La verdad que estamos proyectando el paper ya acá, ¿sí? Y la idea de los Journal Club, y sobre todo con este tremendo panel que tenemos hoy día, y con toda esta programación que nos hizo Francisca aquí para discutir lo que vamos a tener,
es que cuando nosotros tomamos un paper, ¿sí? En estas condiciones, la verdad que uno ve el título, ¿cierto? De repente ve el autor o no, de dónde viene, quién es el corresponsal, pero es para que nos demos cuenta que un estudio egipcio, ¿sí? De Egipto, donde están las pirámides y los camellos, la verdad que uno tiene muy buenos niveles de evidencia por acá para poder acercarse a un tema. Por lo tanto, hoy día cada vez estamos más multinacionales con respecto a la introducción. Profesamente, lo que uno hace cuando va a un paper muy dedicado es lo que dicen los grandes, ¿sí? Yo me acuerdo siempre de Inges, me dice, hay que sáltate el abstract, ¿sí? Porque el abstract es muy bueno cuando uno está buscando artículos, pero lamentablemente te puede secar la visión de inmediato. Entonces, chicos, uno está acostumbrado a leerse el abstract y nada más, pero la verdad que cuando queremos profundizar en esto, nos vamos a saltar el abstract y tal como nos hizo el resumen la Fran, un resumen tremendo y perfecto, es que parte de lo general, introducción de la ventilación mecánica, crea un 22% de falla, cómo nos puede ayudar este ultrasonido por acá, y algo que no se nos puede volar nunca, es que la pregunta de investigación, ¿sí? Y el objetivo, eso que nos enseñan en las clases aburridísimas de metodología de la investigación, de la cual soy profesor, ¿sí? Es que aparece acá. Los estudios pediátricos previos han investigado los parámetros de ultrasonido por separado, ¿sí? Y la verdad es que eso lo conocemos. A nuestro entendimiento, este estudio piloto, y que ya se asumen como un piloto, vamos con un estudio chiquitito, no va a ser de muchas personas, no vamos a tener grandes conclusiones, pero está diciendo, oye, por aquí puede ir esta idea, ¿sí? Es el primero en integrar lo que hacen mis colegas acá, fabulosos ultrasonografía diafragmática, pulmonar y laringea como una unidad combinada para predecir los resultados de actuación en los niños. Este enfoque combinado podría mejorar, ¿cierto?, la utilidad del POCUS para la evaluación de estar listo para ser actuado en la UCI. Vera, Sebastián, Fernando, y perdón, Rita, que te dejé para la cola. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es un tema importante o no a lo que llegamos hasta el paper de acá? Le devuelvo la pantalla a la Fran, así que lo escuchamos para que nos ilustren sobre esto y además atento a las preguntas del chat que las voy a ir moderando entre la Fran y yo. Dale, Feñito. Ya, yo voy a comenzar. Eh, bueno, respecto a la introducción, hay dos cosas que a mí me dejaron como con gusto a poco. En general, uno entiende que en la introducción tienen que abordarse como tres ideas. Uno es darle un poco de contexto, ¿cierto? De qué estamos hablando, pero también hay que responder un poco a qué se sabe. Que ya sabemos respecto a esto. Y ahí siento que los autores como que fueron bien escuetos en realidad en la introducción. Eh, Sobre todo porque la evaluación de la, digamos, como de la columna de aire, laringe, la evaluación laringea por ultrasonografía en pediatría, está bien, eso sí que está bien en pañales. Entonces, a mi gusto ahí habría sido bueno ser un poquito más específico en respecto a qué se sabe. Ecografía pulmonar sí hay un poco más de información y también de diafragma, pero tampoco son tan específicos en respecto a qué se sabe actualmente respecto a eso. Y lo otro que uno trata de poner en la introducción también es este gap de evidencia, o sea, qué se sabe y qué es lo que no sabemos. Entonces, me parece que como introducción queda un poco corta respondiendo a estas preguntas que normalmente uno se hace. Y lo otro que no me dejó tan conforme es que es en el cómo describen el objetivo que ellos están buscando. De hecho, en el título es mucho más claro que el párrafo final de la introducción, que es donde normalmente uno pone con claridad el objetivo primario y secundario de los trabajos. Entonces, en el título queda súper claro, pero en la introducción no tan claro, la verdad. Porque ellos en vez de decir que van a evaluar, ¿cierto? Estas variables en pro del éxito de la actuación, como dice en el título, en la introducción dice como, lo deja como abierto, ¿no? Como que lo vamos a explorar. Eh,
ambas son válidas, o sea, podría haber quedado abierto en el título o que podría haber quedado cerrado en la introducción, pero me parece que tiene que haber correlación. Hasta ahí, por ahí, por lo menos de lo que noté yo. Grandes bellitas. La verdad que impresionantemente uno se empieza a dar cuenta que empezamos a leer todos medios parecidos. Rita, tu visión desde los adultos y desde la epidemiología avanzada en la que está ya en, en silencio tu micrófono. La verdad Ahora es que sí. lo primero que me llamó la atención, así como cortito para seguir avanzando con lo que dijo el colega, es que es egipcio. Y una sorpresa para mí, que hago ecografía hace rato, no sé si para usted, yo estoy haciendo un estudio en una revisión sistemática y meta ahora para mi examen de título en epidemiología. Y resulta que de mis 28 estudios tengo que decirle que más de la mitad son egipcios sobre este mismo tema en la falla al destete. Entonces, cuando me mandaron esto, dije, parece que los egipcios nos llevan más o menos del 2019 explorando esto, de mucha importancia. Así que por ahí dije, ya, me interesa. Y lo otro es que hay algo más que irme a criticar el abstract. Siento que el título ya es bastante novedoso, por lo menos para mí, y siento que en pediatría debería ser más. Lo que sí, dentro del objetivo es que no sé si Adamne dijo que eran combinados, porque en realidad lo que sale en el título no me concuerda con el objetivo, es que parámetros combinados no es lo mismo que complementarias. Y ahí hay como que no queda bien claro, porque el título para mí es complementarias y después el objetivo dice combinado, que cuando uno ve un estudio de diagnóstico no es lo mismo ver el rendimiento diagnóstico de una prueba combinada que complementarias, o pruebas que pueden ser en paralelo o no. Y ahí creo que no lo dejan muy abierto, porque los estudios de diagnóstico pueden ser en serie o en paralelo. Y aquí lo dejan abierto. Y luego en el objetivo dicen que son combinados. Y ahí hay como, para mí, como que una discordancia, pero ya el título me parece interesante. Y ahí yo digo, lo leo. Oye, qué tremendo punto le diste, Rita, porque toda la razón, exámenes, cuando empezamos a complementar exámenes, o los tomamos todos de inmediato, ¿sí? Y esos son ¿cómo era? ¿En serio? ¿En paralelo? En En serie o en paralelo. paralelo, claro, no es lo mismo. En paralelo, cuando tú los tomas en paralelo, la gracia de tomar muchos exámenes al mismo tiempo es aumentar la sensibilidad diagnóstica. Por lo tanto, descartar rápido lo que no es, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa en una cuestión de urgencia o rapidez. Y cuando vamos tomando en serie, uno, después otro, lo que logramos hacer es aumentar la especificidad para confirmar el diagnóstico. Tremendo punto, Rita. ¿Cevita, por allá en el norte de Chile? Norte Sí, chico. no, concuerdo con los chiquillos, pero claro, hay hartas cosas que después de hecho vamos a ir viéndolas desde el punto de vista metodológico, sobre todo ahí después, no, no voy a decir spoiler, pero el tema, que a mí lo que me gustó sí, de que eventualmente es como de los primeros estudios en pediátrico, que habla un poco de las principales como mecanismos que tenemos de posibles fracasos cuando sacamos al paciente. Y probablemente es bueno, y tal como dice la Rita, esa palabra de combinado ahí como que pone en la duda, pero eventualmente está evaluando algo complementario, que probablemente mucho más en pediatría estábamos más realizando pruebas de ventilación espontánea, sacando un poquito de lado el score de luz, que se usa mucho más en adulto, por ejemplo, pero usar este mecanismo de las tres cosas, de ver pulmonar, ver el diafragma de las disfunciones musculares, ¿cierto? Y más encima ver en este caso la ecografía laringea para ver la posible, ¿cierto?, estridor por laringio, o sea, post-extubación, es bastante bueno. Claro, ¿qué problemas podemos tener también en los pediátricos? Que típicos, sobre todo los más chiquititos, no siempre usamos tubos con CAF. Todavía hay muchos centros, ¿cierto?, que usamos tubos sin CAF y probablemente ahí tenemos ahí un pequeño problema. Y un punto relevante que dijo también la Rita, efectivamente, de hecho, el único estudio que hay de parámetros de referencia normales ecográficos en pediatría es de estudio egipcio. Si bien no es representativo por la muestra, pero lo hicieron los egipcios. Así que están dando bueno ahí los- en las pirámides con la ecografía. Oye, y acá en Chile, ¿cómo andamos con la ecografía como predictor de falla extubación? ¿Se usa en un ensayo de respiración espontánea? Mira, nosotros, yo
por lo menos nuestra unidad, yo creo que desde el 2017 más o menos lo estamos utilizando, ¿ya? Claramente cuando nosotros empezamos, teníamos como entre comillas la mala referencia, pero de cierta forma alguna referencia adulta de qué hacer, ¿cierto? O de los parámetros, perdón, de los parámetros como idóneos. Y netamente ahí lo que empezamos a ver es empezar a buscar los resultados que nos estaban dando en las evaluaciones que hacíamos de los pacientes. Principalmente más guiándolos por la prueba de ventilación espontánea, más que eventualmente por los valores que nos estaban dando, en este caso la evaluación diafragmática, de excursión y de factor de engrosamiento. Y ahí empezamos a ver probablemente los parámetros o los puntos de corte que sabíamos que de aquí para abajo este paciente probablemente lo han fallado más y de aquí para arriba es cuando nos hemos estado asegurando mucho más del éxito. Y yo creo que de a poco se ha ido demostrando que efectivamente, ya sabemos toda la fisiopatología de que los músculos sí o sí se van a debilitar y si aumentamos la ventilación mecánica, obviamente vamos a generar ahí un problema y es una herramienta que tenemos bedside para poder ver efectivamente qué es lo que está pasando ahí. Ujú. Sí, yo tengo la impresión, sin tener el dato duro, de que salvo alguna excepción, algunas unidades, estamos todavía como en proceso de formación. Absolutamente. Y que es posible que haya lugares donde hayan personas que tengan más interés o que estén utilizándolo, pero para este tipo de enfoque se necesita que el equipo completo esté en la misma sintonía. Entonces creo que todavía a nivel nacional estamos en ese proceso como de formación. Sí. No, no me parece que estemos utilizándolo de forma rutinaria. Exacto, de acuerdo. La Continuemos con Rita, la metodología. espera, ¿Les espera, que la parece? Rita tiene la manito levantada. Y Tulieras, por favor, Perdón, perdón que me entromezca, perdón, llegaron los perdón. perrijos, así que está la revolución por acá. Eh, Pueden levantar la mano ahora, sobre todo en estos quiebres finales, atento a todas sus preguntas. Pueden tirarla por el chat también, ningún problema para ir leyéndola. Y la idea es que ustedes participen. Nosotros habitualmente cuando nos juntamos estamos hablando, pero horas de esto. Y ahora tenemos esta palestra online, pero nos interesan sus aproximaciones, lo que están pensando ustedes, lo que están viviendo. Así que va un pedacito del paper y si tienen dudas, pregúntenlas nomás. No hay preguntas tontas, como dicen por ahí, sino que tontos que no preguntamos. Está. ¿En silencio no, negrita? Quiero agregar de que en la UCI adulto, por ejemplo, van a quedar sorprendidos en esto y quizás no se lo han preguntado y me gusta que en pediatría sí, porque uno cuando quiere extubar un paciente es ilógico que le han dado como guaraca a la fracción de acortamiento porque somos kinesiólogos, pero es súper ambicioso que tú quieras extubar un paciente solamente con una prueba. Si sabemos que el destete es multifactorial y han ocupado mucho y sobreocupado la ecografía como una herramienta de decisión y la ecografía es una herramienta de evaluación. Por tanto, como el Luz Score en nosotros, que lo vengo diciendo hace unos 3 años más o menos, el Luz Score de 36 puntos en mi unidad, Clínica Indisa, nadie lo ocupa. Y me quemo el potito de que nadie lo ocupa. Y lo estoy diciendo en vivo. Porque es un luz largo de 36 puntos y cuando tú quieres extubar un paciente, nadie te va a dar vuelta a lateralizar al paciente. Es mentira. Segundo, cuando tú quieres evaluar fracción de acortamiento, está súper sobrevalorado porque es una medida súper difícil de lograr en el adulto. Y lo único que hoy en día tiene evidencia es la ecografía para adulto pulmonar, no diafragmática. Me lo he topado también en mi estudio ahora sacando datos como loca. Y lo otro es que necesitas acotar para un destete. Y también me sorprende que en niños sea 36 puntos, porque en adultos ya se habla, los egipcios, los indios, de 24 puntos. Si tu paciente tiene falla de aireación pulmonar, no necesita escanear 36, lo vas a encontrar en mucho menos. Entonces, por ahí creo que en adultos no hemos quedado atrás enseñando todavía el Luz Score, consenso 36 puntos, pero la gente, la plausibilidad clínica no lo usa. A mí no me gusta, no lo ocupo, es la verdad. Entonces, creo que en pediatría hay harto que hacer y es más fácil porque los niños son más pequeñitos, así que yo ahí les tiro la tarea a ustedes, pero ya leer el título me gustó porque es vanguardista y nosotros en adultos no nos hemos dado cuenta de esto y no se integra complementaria. El kinesiólogo ocupa la fracción de acortamiento y se queda ahí, la mayoría. Así que eso quería decir.
Oye, se pasaron que tenía esta cuestión, la verdad. Sí, y eso que Sí, ya con la pura vamos en la introducción, introducción imagínate. nomás. Sí, la pura Eso, introducción. Y acá exacto. Pau Uribe de Talca nos dice, mira, concuerdo, por acá en la UPC de Talca estamos recién empezando, UPC pediátrica, por favor, y metiéndonos en este mundo, pero cuesta que el equipo comprero se interese. En eso estamos. Mira, la verdad que yo creo que nos pasa en todos lados, así que a esas cabezas de serie tenéis que puro darle nomás para que vayan saliendo estos resultados y el Feña que apoya al equipo de Talca. Hemos estado un par de veces en Talca haciendo cosas, así que fabuloso. Fran, sigamos con la metodología. Toda tuya para Acá que Tamara proyecte. Aguilera dice, Rita, te amo, soy tu fan. Somos varios Ya, los que amamos a Rita. Perdón, Sofía de Temuco. Oye, viene el sur de Chile. UPC PET de Temuco. El 90% de los kinesiólogos está formado en ultrasonido, pero un ya, 50% de ellos hacemos ecografía. No nos hemos ordenado con protocolos. ¿Viste? Sí, lo bueno es que la herramienta está, ¿sí? Entonces, estas ayudaditas para exacto. lograr tener evidencia de lo que estamos haciendo nos ayuda y nos motiva a que podamos tomar mejores decisiones. Dale, Sí, Fran, no tenemos más preguntas por acá, pero atento a todas sus preguntas. excelente. Bien, Tírate, tírate el resto de la metodología, sigamos. vamos con el siguiente, la metodología. A ver, tenemos la pregunta entonces, que era evaluar el valor predictivo de la ecografía, entonces pulmonar, de tres órganos, decía acá, pulmonar, diafragmática y laringe para el éxito de extubación. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Era un estudio piloto, como se había avanzado, un estudio piloto con 30 pacientes. ¿Cómo calcularon el N? Lo hicieron con un software estadístico con un poder de 80%, un margen de error de un 0,05 y se basaron en un estudio de adultos de Alam, publicado en el año 2022, que le había dado un valor de índice diafragmático de 0,83, ¿ya? Y en base a eso calcularon entonces que una muestra, un N de 30 niños, era suficiente para poder lograr el objetivo, ¿ya? Los participantes no se especifica el diagnóstico ni la comorbilidad, ¿ya? Respecto a la evaluación, se realizó una ecografía 24 horas antes de la extubación, durante la prueba de respiración espontánea y 24 horas después de la extubación, ¿ya? También se consideró que se debían suspender los sedantes y la paralización 6 horas antes de que se realizara el ensayo de respiración espontánea. Y acá la medición fue realizada por radiólogos expertos, ya supervisados o en compañía del médico intensivista. ¿Ya? Se realizaron 3 mediciones y se sacó un promedio para anotar ese valor. ¿Ya? Es un estudio piloto, como dijimos, prospectivo, clasificó a los pacientes en éxito y falla extubación y se realizó un análisis de curva ROC para tener los puntos de corte eh, con un valor de AUC, valor bajo la curva. ¿Ya? Y evaluaron 3 zonas, laringe, diafragma y pulmón. ¿Ya? Y en la laringe vieron la amplitud de la diferencia de la columna de aire, que la vamos a ver después. El diafragma evaluaron 2 cosas, la fracción de engrosamiento diafragmática y la excursión diafragmática, junto con el tiempo de pic de amplitud inspiratorio, que finalmente no se mencionan los resultados. ¿Ya? Y en el pulmón consideraron el Luz Score, ¿ya? Que un puntaje con 12 zonas, con un puntaje de 0 a 36. ¿Ya? Acá, en el caso de la laringe, la columna de aire de la laringe, ya hubieron 2 mediciones que se realizaron. El aire alrededor del tubo, es decir, el espacio que queda entre la laringe ya y el tubo endotraqueal, pensando que si hay menor espacio, hay más riesgo de falla, ya pensando que hay mayor edema. Y también evaluaron entonces el grosor de la columna de aire con el CAF desinflado, ¿ya? Entonces evaluaron este diámetro de la laringe pre-extubación y post-extubación, ¿ya? Pensando que si obviamente había una disminución de este espacio, podía haber una falla de extubación por un edema laringe. En el caso de la fracción de engrosamiento diafragmático, midieron el grosor del diafragma desde, o sea, en la ventana, ¿cierto? En el diafragma derecho. eh, y se evaluó el grosor midiendo desde la línea pleural hasta la línea peritoneal
tanto en tiempo expiratorio como tiempo inspiratorio. Se calculó la fracción de engrosamiento en base a esta fórmula, pensando que un diafragma más grueso tiene mayor cantidad de fibra, por lo tanto, valores más elevados de esta fracción de engrosamiento debería relacionarse con éxito de extubación, ¿ya? Y viceversa, valores que son más pequeños, menor grosor del diafragma, menor fibras, probabilidad de fracaso de extubación. Y en el caso de la excursión diafragmática, también evaluaron el hemidiafragma derecho, lo evaluaron en modo M y evaluaron la amplitud, la distancia vertical, el punto más bajo, el fin de la aspiración, y el punto más alto. ¿Ya? Con respecto al Loose Score, son 12 zonas, ¿ya? 4 anteriores, 4 posteriores, 2 laterales, ¿ya? Y valores más altos del Loose Score son considerados de más gravedad, ¿ya? Eso con respecto a la metodología. Oye, Fran, la verdad que aquí por adelantado casi, están todos maravillados con tu presentación resumen. Así que felicitaciones, muchas gracias por compartirlo. Están, pero aquí están tirando besos y abrazos, ¿eh? Soy Así que casada, soy casada. Ah. no importa, dicen que no son celosos por acá los chiquillos, ni las chiquillas. ¿Eh? Bien, vamos al paper, la Fran lo hizo súper bien. Yo creo que aquí lo único que queda, a los que nos quedan dudas todavía con la ecografía, es tomar el curso con el Feña probablemente, que ya tiene todos los cupos vendidos más encima, así que no hay por dónde, ¿ya? Pero algunos detallitos sobre materiales y métodos. Aquí aparece casi siempre el tipo de estudio, la selección de participantes y la elegibilidad, ¿sí? Vamos a tener criterios de inclusión y de exclusión. Por el lado de acá está este temido que nos persigue a todos. Oye, ¿cómo sacamos un tamaño muestral? Pero lo definen bastante bien, ¿cierto? Estimaron 30 usuarios, tengo esto biopsicosocial ahora, usando un software estadístico, que hay algunos más difíciles, otros más complejos, y se le asigna 2 o 3 valores que son súper claves para un tamaño muestral. La potencia estadística, que es 1 menos el error beta, y el error alfa de un 5%, una potencia del 80%, que significa que el error beta asumió un 20% como máximo, ¿sí? Basándose en otro trabajo, reportó un área bajo la curva ROC, que la vamos a ver un poquito más en los resultados, del 0,83, el 83% para predecir, con una tasa estimada de acertarle al éxito del 80%. Entonces, cada vez que ustedes piensen en un tamaño muestral para estas cuestiones, van a preguntarle estas 3 cosas: error alfa, error beta o potencia, y en qué nos estamos basando y qué es lo que sabemos para poder calcular un tamaño muestral. Entonces, este numerito no es que no venga de ninguna parte. Se van por la evaluación clínica y de laboratorio, ¿sí? Las cosas que medimos habitualmente, características demográficas, otras cosas, algunos scores como el de Westlake Group, ¿cierto? De estiror por extubación, el ultrasonido, que con las diapos de la Fran, la verdad que no se podría haber explicado mejor, así que para los tontitos que somos para la eco, la verdad que nos vamos a encontrar con esto, y definieron otras cositas más como confusores y definiciones del outcome, ¿sí? Uno muchas veces se queda con la duda, oye, ¿a qué le vamos a llamar falla de extubación, por ejemplo? Miren, éxito de extubación definido como ausencia de la reintubación a las 48 horas y falla como la reintubación en ese periodo. Súper clarito. Estuvo, no tuvo, no más que eso. ¿Eh? Todos los pacientes estaban libres de sedantes y bloqueadores neuromusculares al menos antes de 6 horas antes de la evaluación, y efectos confusores como los corticoides, la nutrición y los fluidos fueron documentados por el análisis posterior, subsecuente, que aparece acá. ¿Sí? Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar con cosas que son ajustadas por, tiene que ver con estos confusores que se está evaluando, ¿sí? El éxito de esto. Análisis estadístico, vamos a revisar en términos bien simples que según el tipo de variable del análisis que van a hacer, y probablemente tienen que definir la normalidad con algunas pruebas para ver si ocupan promedio o mediana. Aquí vamos a ver que pueden haber errores más adelante, y algunas variables categóricas como frecuencia y porcentaje, coeficientes de correlación con esperma, ¿cierto? Área bajo la curva y significación estadística con un p-valor a 2 colas menor a 0,05. ¿Sí? Esto muchas veces parece chino mandarín, pero a medida que lo van entendiendo, ¿sí?
les van apareciendo el próximo pasito que vamos a tener por acá de resultados. Algo que no nos puede faltar en ningún paper actual ni en ninguna investigación de este, que no pueden tocar ni guardar información de ninguno de los pacientes, es que este estudio no ha sido aprobado por un comité de ética de investigación. ¿Sí? No, pregúntale al Feña cómo estamos con la encuesta latinoamericana, ¿sí? Acá. ¿Sí? Consentimiento informado fue obtenido de los padres o tutores legales de acuerdo a la declaración de Helsinki. Incluso estos niños que no pueden decidir su participación, ¿sí? Hay padres, madres o tutores legales que están teniendo esto por acá. Apareció Jaime por aquí, tiene la manito levantada. ¿Sí? Jaime, ahora le vamos a dar la pasada a los colegas acá para la discusión y apenas terminemos un poquito la discusión con el panel, abrimos de inmediato la discusión. Rita, Feña, Seba, con respecto a metodología, ¿cómo vamos por acá? Mm, Yo la verdad que voy a decir algunas cosas que ahora me he estado dando cuenta. Primero que todo, como que para los que quieran hacer estudios primarios en ecografía, voy a ir punto por punto de lo que nombraron. Uno, eh, el estudio, o como en lo que yo me he encontrado, por ejemplo, en la evaluación de sesgo en un QUAT 2, que es de prueba diagnóstica, que este calificaría para una prueba diagnóstica este estudio, qué es lo que no tienen y qué es lo que uno se debería fijar y si es que quieren publicar algo en ecografía. Uno tiene que ver con el dominio de flujo y tiempo, y ninguno de los estudios con pruebas diagnósticas en ecografía lo dicen. En español quiere decir que es súper importante que definan la prueba de ventilación espontánea, cuánto tiempo duró y los parámetros, sobre todo si vas a medir la ecografía. Y ahí, cuando tú quieres hacer una revisión sistemática con metaanálisis, al tiro ya tenía un sesgo grande. Segundo, no es lo mismo, por ejemplo, acá lo midieron antes y después, pero lo que a ti te interesa es que el niño o el adulto tenga resistencia, no fuerza en un tiempo. Entonces, si tú lo mides antes, ¿qué pasó en ese tiempo al momento después? Como a mí me pasa en adulto y en los estudios que he leído en plausibilidad clínica. No he leído nada que en el fondo te diga cuál es el porcentaje que disminuyó en un tiempo. Quizá eso es más interesante. Si te disminuyó un 50% lo que tú ya me diste, si, perdón, era mi mamá. Si en el fondo, en el fondo, eso es lo que yo hago en la clínica. ¿Cuánto te disminuyó? Porque una herramienta a veces de evaluación, no de decisión. Tienes que mirar otras cosas en el paciente también. Lo otro que siento, el luz en el momento en que lo midas da lo mismo, porque una telectasia no va a desaparecer antes o después, o sea, como que ya ahí da lo mismo. Y lo otro que me parece muy curioso en todos los estudios, por lo menos en adultos de mi extracción de datos, es que nadie te dice en el fondo, te detalla también la técnica, que acá me parece adecuada. Lo otro es que no hay correlación interevaluador, que es súper importante que lo pudieran registrar, o sea, cómo estamos midiendo, o sea, yo te superviso y tengo experiencia, pero tú nomás. Pero ya ahí la validez externa se va a las pailas. Quizás Ujú. metodológicamente puede ser buena, pero la reproductibilidad que tiene es mala. Y lo otro es que, de acuerdo a lo poquito de análisis estadístico, hablaron ahí de confusores, pero no sé si nombraron si van a hacer una correlación, una regresión logística, para nombrar si los predictores van a tener, son predictores independientes o no, que también sería importante quizás exploratoriamente haberlo visto. Pero bueno, eso es para otro ítem. Pero eso creo que en el fondo como que las cositas que a mí no me gustan de estos estudios que hay en adultos y veo que el de niño tiene lo mismo que he encontrado yo. Eso. Súper. Eh, yo Dale nomás, agregaría, Feña. em, tenía las mismas cosas anotadas, que no habían detalles sobre la prueba de ventilación espontánea, la duración, los parámetros. El uso de leak test, eh, también creo que al día de hoy ya está bien recomendado, entonces también podría haber estado ahí como un antecedente, digamos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rita, que probablemente un seguimiento en el tiempo tal vez tendría un poquito, daría un poquito más de información. Me parece que describen bastante bien la técnica de medición o de las mediciones, eso es un valor agregado. Y
en relación a la redacción, solo un comentario porque cometen a mi gusto un error que es eh, en algunos puntos hablar sobre los resultados e incluso inferir algunas cosas en apartados donde no hay que hacerlo. Mm. Y eso también es algo que hay que tener ojo cuando uno está escribiendo. Por ejemplo, colocar el valor o la cantidad de sujetos que fueron observados cuando estás recién hablando de la metodología o al principio de la metodología. Eso es un resultado finalmente. Y también hay ciertas inferencias a lo largo de la metodología que uno tiene que guardárselas para después, para la parte de la discusión. Así que eso también es un aspecto que me llamó la atención. Pero en relación a la descripción me parece que está bastante bien en la descripción de digamos, de cómo realizaron las mediciones. Debería venir el Cevita. Cevita, ¿le dais la oportunidad a Jaime, que lo tengo desesperado acá con la mano Dale, levantada? dale, 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 dale. Jaime, qué bueno saludarte por acá, amigo. Dale nomás. Oye, Perdóname de haberte tirado para la cola, teníamos un orden, pero te veo con la manito tan en alza que vamos, amigo. oye, muchas gracias por la consideración. Qué rico ver tanta gente conocida y seca en el tema. Bueno, la Rita, todo el amor para ella, el Seco del Feña, el Seba. Oye, genial que se dé esta instancia y que estén hablando de esto. Estaba un poco levantando la mano porque creo que tengo un comentario que puede servir mucho para este tipo de estudios y yo creo que tú, Rorro, puede que te sea conocido lo que voy a decir. Eh, Cuando uno hace estudios interevaluadores es muy importante hacer una correlación de cuál es el grado de precisión de lo que se está midiendo, porque no es lo mismo que tres personas eh, midan o hagan mediciones eh, sin saber si están midiendo realmente lo que buscamos medir. O sea, finalmente hay que hacer algún tipo de correlación, Kappa o de Pearson, para determinar efectivamente que se esté midiendo, la persona que está midiendo esté midiendo lo mismo. Y lo que yo un poco también eché de menos acá en el paper es una descripción a qué se refieren con expertos. Yo creo que eso tiene que ir porque definir, yo me puedo declarar experto en terapia renal, que no lo he hecho nunca en mi vida. Entonces, finalmente yo creo que hay que determinar de cuáles son los sujetos, cuáles son sus características, cuáles son los pergaminos que te hacen definirte como experto, porque le da un peso metodológico a las personas que están haciendo efectivamente la medición, que es lo trascendental de este paper. Entonces, como que iba justo en el tenor de lo que estaba comentando Rita, que finalmente hay que hacer un apartado en relación a si efectivamente se está midiendo lo que se describe que se está midiendo. Gracias, Jaime. La verdad que vamos a hacer un disclosure aquí, que el Jaime cuando hizo su magíster en kinesiología, sí, su tesis fue en concordancia, pero en la ocultación de rollo respiratorio. Mm, Por eso nos llama la atención aquí el tema de la concordancia. Por ahí llegó claro. otro de mi tesita, el José, que estamos trabajando juntos en otro proyecto ahora, que también hizo concordancia en la medición de CAS. Entonces empiezan a hacer todas estas cosas que hemos ido investigando y probando. Cevita, vamos con Mm. el panel acá. Y atento a sus preguntas y comentarios, chicos, del público. Estamos muy atentos a eso. Bueno, no, mira, también mucho punto lo que dice Jaimito, ¿cierto? También lo dijo Rita, que eché de menos ahí, ¿cierto? Que fuera como un operador único, sin validación intraobservador, y principalmente los radiólogos, porque nosotros no tenemos siempre radiólogos en la SUSI, po. Los que hacemos ecografía, principalmente el diafragma, son más los kines y los intensivistas, y principalmente los kines. Entonces, en estricto rigor, y otra cosa que afectó bastante, probablemente dentro de la disponibilidad que había del encargado de hacer las evaluaciones, era esta ventana temporal, ¿cierto? Que era demasiado amplia entre la evaluación peri-extubación y después, pues. Entonces, eventualmente, incluso dicen que podían ser 24 horas, 20 horas, y ellos mismos relatan después que lo ideal hubiera sido intervalos más pequeños, 2 horas, ¿cachai? Entonces, eso claramente es otro factor más que va a influir, obviamente, en la metodología. ¿Pero hubieran incluido algún otro factor, alguna otra variable, aparte de la consideración interobservador? Me hubiera gustado la etiología del fracaso, si efectivamente fue por el luz, si fue Otra efectivamente variable. por la parte de ecografía dramática,
o por el exterior, po. Eso también hubiera sido súper bueno. Oye, qué genial, la verdad que uno lee, ¿sí? Pero cuando nos juntamos entre todos empieza a aparecer esto de que leemos diferente, pero encontramos puntos en común, así que lo encuentro pero genial. Atento, dale Rita, dale, dale, pero ojo al público, por favor, estamos bien atentos a sus dudas y bien Jaime aquí le están sacando aplausos también porque dice que se leyó y estudió el paper antes de llegar para acá. Esa es la idea. Vamos Rita, sácale el silencio, el mute. Eh, Creo que podrían haberle sacado más provecho. Creo que hubiera sido súper interesante. No, no sabía si hablarlo en los resultados ahora, pero creo que lo podemos conversar después de los resultados. Ya teniendo esos datos, hubiera sido súper bueno hacer un score combinado. Es decir, aireación, diafragma y en el fondo exterior laringio, y eso haberle sacado el rendimiento diagnóstico para compararlos, cómo hubiera sido en el fondo cada uno por separado, porque ella tiene los componentes que uno necesita para extubar a un paciente, que no solamente es un componente. Entonces creo que les faltó ahí ese sacar ese provecho. Vamos a Y mandarle lo, el lo torpeo. discuten, de hecho, lo ponen en la Sí, Sí. discusión. Sí. ¿verdad que no Rodrigo, lo yo, leí? yo no ¿Verdad que sé no lo si leí? tú, Espérate, tú... de hecho les puedo tirar algo. Yo no sé cuándo fue el artículo, pero yo hace poco hice una carta de autor y creo que podría esto mismo generar y se podría hacer porque creo que te faltó ahí su provecho, hubiera sido más interesante para todos. Torpedazo de inmediato. ¿Te da el N muestral para eso? Es que sí, te da de más porque voy a hacer, bueno, ya después, pero ya dele nomás. Sí te da. ¿Ella está con algo por ahí? Sí, no, es que no sé si tú vas a hablar como más extenso del análisis estadístico, eh, pero Sí, ahí yo, cuando veamos resultados, ten los dardos afilados para que la Fran haga el resumen y después nos vamos tablita por tablita ya, para porque ahí desglosarlo. en el análisis yo no soy el que habla chino mandarín, por si acaso, pero sí hay cosas que uno empieza a leer paper y entiende algunas palabras del chino mandarín, y ahí hay algunas Yo cosas creo que en tú el estás, análisis yo creo que que tú me estás en llaman la chino atención. cantonés ya, ¿ah? Chino cantonés. Así que no se baje del puño acá. Bien. Vamos, Fran, sigamos entonces con los resultados. ¿Ya? Continuemos con Después los hacemos resultados. la discusión pedacito por pedacito, pero veamos qué nos muestra la Fran por acá. Veamos los resultados. Ponlo en modo de presentación, Fran, por fin. Ok. Ahí sí, dale nomás. Entonces, bueno, primero las características de la corte. Ya edad 51 meses, o sea, 2 años, 4 aproximadamente. La mayoría 22 de los 30, sexo masculino, un IMC de 15.8. Duración de la intubación, 10.3 días. Éxito de extubación en un 60% de los casos y falla de extubación, 40%. Soporte respiratorio post-extubación, la mayoría sale a cánula nasal, CPAP en un 30%, oxígeno bajo flujo un 10% y sin soporte un 30%. Acá realizan las mediciones antes y después de la extubación. ¿Ya? Acá el diámetro de la laringe, el diámetro de la columna de aire de la laringe antes está en un 63, 0.63, 6 milímetros, versus 4.9 con una diferencia significativa, o sea, post-extubación, la laringe es estrecha, ya podría haber un edema laringio. El score de luz baja de 21 a 15, también con diferencia significativa. La fracción de engrosamiento se mantiene constante, igual que la excursión diafragmática, y el tiempo de pic inspiratorio. Luego hicieron la comparación entre los que fallaron la extubación con los éxitos de extubación y se dieron cuenta que hay diferencias significativas en el peso, en la columna de aire alrededor del tubo, ¿ya? Teniendo que los que fallaron tenían, digamos, menos aire alrededor del tubo, o sea, estaba más estrecha la laringe. Teníamos una fracción de engrosamiento diafragmática menor en los que fallaron y también la excursión diafragmática menor. Respecto a los días de extubación, en este análisis, en esta comparación,
de éxito y fracaso, determinaron que los días de intubación sí influían y que los que fallaron estaban más días intubados. Sin embargo, luego hicieron una regresión multivariada, ¿ya? Donde se evalúan todos los factores juntos y determinan cuáles influyen por sí solos en el éxito de extubación, y se dieron cuenta que los días de intubación realmente no influían y que estaba más relacionado con el engrosamiento diafragmático, es decir, que a medida que pasan más días de intubación, el diafragma se debilita, ¿ya? Y que no es el día de intubación propiamente tal lo que influye, sino el engrosamiento diafragmático que disminuye, ¿ya? Luego hicieron este análisis ROC para ver los puntos de corte, ¿ya? Que en el fondo determina qué mediciones ecográficas anticipan de mejor manera los pacientes que podrían fracasar en la extubación, ¿ya? Entonces, en este caso, se dieron cuenta que la variable de índice, masa, o sea, índice muscular, o sea, índice del peso, digamos, Índice de masa. tenía un de corte de 15, ¿ya? El aire, y la fracción de engrosamiento diafragmática tenía un corto de 29, es decir, lo vamos a ver acá, perdón. Eh, digamos que los hallazgos clave de esta tabla, que para que no se vea tan enredado, vamos a ver como las cosas importantes, que una excursión diafragmática menor, o sea, menor a 5,5 se considera como fracaso de extubación. Y una fracción de engrosamiento diafragmática menor al 29% se consideraba un fracaso de extubación, ¿ya? Y también en el score de luz determinaron que un score menor a 16,5 predice éxito con 80% de sensibilidad, y con respecto a la columna de aire laringea, la reducción del ancho de la columna de aire en menos 0,17 centímetros predice falla de extubación. Entonces, teniendo esto en consideración, estos valores, ¿ya? 5,5 milímetros de excursión diafragmática como punto de corte, 29% de engrosamiento, score de 16,5 y columna de aire 0,17. Le preguntamos entonces a los panelistas, ¿qué piensan ustedes de estos valores? ¿Se obtienen realmente en la clínica? ¿Cuál es su experiencia respecto a esto? ¿Empiezo yo, no? ¿Sí? Me toca a mí, me toca a mí. Ah, ya. Dale nomás, Evita, y después vamos precisando valores por valores. Vale, bacán. Bueno, con respecto a eso, lo último que dijo la Fran, agarrando eso, esa última parte, claro, eventualmente por excursión, en estudios que hemos revisado, de hecho ya hoy día lo estábamos revisando con Feñita, tenemos valores de excursión un poco más altos, ya estamos hablando más o menos de 0,8 milímetros de ahí para arriba, ya. O sea, de 0,8 centímetros de ahí para arriba, que eventualmente ahí a ellos le aparece un valor mucho más acotado. Dentro del porcentaje de fracción de engrosamiento, está como dentro del promedio, digámoslo así, de lo que hemos visto en algún otro estudio. Lo que me llama la atención es que metan al índice de masa corporal como predictor, siendo principalmente una medida de evaluación clínico-antropométrica versus el resto que eran netamente ecográficos. Es una de las cuestiones que me llama un poco la atención con respecto a los resultados. Y claramente, no recuerdo si es que estaba ahí, pero una cosa que me llama la atención también es el porcentaje tan alto que tuvieron de fracaso de extubación. 40%. Siendo que ahí mismo empezaron con la literatura que máximo 22 tenemos y 40 ahí, ¿qué está pasando? Ahí, eso, por mientras. Doña Rita, o vamos con los números y Ya. después los destrozamos Eh, ¿Puedes pasar? Me siento patúa. ¿Puedo pasar a la otra diapositiva? a la que Sí, usted ahí, quiera. ahí. Es que hay una concordancia con lo del adulto, me llamó la atención lo dijo la Fran en su presentación, que en el Luz Score, con menos de 16 puntos, si no me equivoco, era éxito. Sí. Y resulta que en los adultos, como la última revisión sistemática del 2024 que me gusta harto,
hacen la probabilidad también y hacen un corte, y este es menor del 15. Y cuando ven las probabilidades de éxito o de falla, el loose score tiende a descartar más bien el éxito. Ni siquiera va a la falla, sino que descarta el éxito. Entonces, concuerda. Y lo que es la fracción de acortamiento también está más o menos en los parámetros. Ahora, lo que sí me produce, como yo no soy pediatra, me produce muy curioso, es que cómo se evalúa, y que los chiquillos me pueden ayudar, y cómo evaluar la excursión, porque en adulto la excursión diafragmática en casi todos los estudios es más sensible que la fracción de, o sea, que la fracción de acortamiento, porque los estudios están más, la población se ha estudiado y ahora también leyendo, son población que tienen más tendencia a la falla y la excursión sensa cualquier cambio porque es desplazamiento en un tiempo. Entonces, en el niño, me imagino que tiene una respiración que es más superficial o más rápida. Entonces, no sé, mi pregunta es, si la excursión sensa tan rápido un cambio, a diferencia que la fracción de acortamiento, ¿ustedes piensan que es tan confiable de acuerdo a estos datos para el éxito? No sé si se entiende. ¿O cómo lo ocupan? O de acuerdo a estos datos, ¿ustedes creen que realmente en la práctica es así, pensando que la excursión es muy sensible a cualquier cambio? O sea, tú te mueves y el eco lo sensa al tiro, porque es desplazamiento en un tiempo y siempre me he preguntado si no es mejor medir la velocidad de contracción del diafragma que te da la excursión en vez del desplazamiento. Peña Seba, yo me Sí, considero lego acá. Yo Yo estoy de buena, también. metodólogo nomás. muy buena pregunta, mira. Y de hecho, Perdón, y acá no hay ningún pediatra, ¿no? Los kinesiólogos, los panelistas. Ah, sí, no, tienes súper razón. buena pregunta de la Rita y eventualmente concuerdo mucho contigo. O sea, yo creo que igual todavía nosotros estamos en pañales, ¿eh? Estamos recién viendo algunos puntos de corte. Con la excursión nos pasa mucho que en pediatría tenemos mucho diferencial de grupo etario. Y esa cuestión también, obviamente, en un cabro mucho más chico, un lactante menor, de menor de 6 meses, claramente también la frecuencia respiratoria del paciente va a ser totalmente distinta. La evaluación de esa va a costar también. Los parámetros, obviamente, de excursión de un lactante menor a un niño de 12 años, 14 años, cambian considerablemente. Y ellos, considerando que ellos tuvieron edades, si no me equivoco, desde un mes de edad hasta los 14. Entonces, igual es un diferencial gigante que tampoco nos lo pueden estratificar con los grupos. Entonces, claramente ahí se hace un poco más difícil poder hacer una buena evaluación y que efectivamente este sea un punto de corte como transversal para todos los grupos etarios. Tenemos un colega Max Encina, aquí que estaba con una duda. Dale, Max. Ahí, ¿se escucha, parece? Sí, creo. ¿Sí? Fuerte y claro, dale nomás. Vale, mira, dentro de las cosas, yo, bueno, felicitar a todos los panelistas, en realidad yo no soy tan experto en esto de la estadística y todo eso, pero me interesan mucho los resultados que se dieron acá. Y dentro de uno de ellos, como lo comentaba Rita, me llamó mucho la atención, digamos, que el resultado de la excursión diafragmática fuera, digamos, como un predictor, justamente por lo que ella mencionaba, porque los pacientes pediátricos, el patrón respiratorio es muy inestable, digamos, sobre todo en un paciente previo a la extubación o post-extubación, donde cuando uno los mide post-extubado y mide la excursión diafragmática, es muy variable en el tiempo y te varía de una respiración a otra, y si lo evaluáis en un minuto, a los 5 minutos, después lo podía evaluar a los 20, entonces tiene mucha variabilidad. Entonces me llamó dentro de la atención dentro de los resultados de este estudio que estuviese ahí mencionado. De lo que yo he podido evaluar clínicamente, me parece mucho más estable y mucho más fidedigno la fracción de engrosamiento diafragmático más que la excursión diafragmática. Me llamó la atención ese resultado por la variabilidad que tienen los niños y por ahí, como mencionaba Seba también, el tema de el rango etario que tenemos que es muy amplio. Entonces, eso me llamó la atención dentro de los resultados. Súper, Gracias, Max. excelente, Max. Ya, yo voy a hacer un par de alcances. Creo que hay un aspecto que es demasiado importante como para que no lo hubiesen tomado en cuenta.
y tiene que ver con la sedación. No hablan de niveles de sedación ni de escalas, y entonces eso hace que uno pueda tener cierta limitación para interpretar los resultados. Por ejemplo, cuando vemos excursión y cuando vemos engrosamiento, claramente están moviéndose menos esos diafragmas en los que fallaron, y eso puede tener múltiples causas. Podría ser debilidad, porque además tienen una duración de la ventilación mecánica invasiva bastante extendida, em, pero también podría ser sedación, que es lo que estábamos hablando con Seba en un webinar hace poquito. Si el paciente todavía no está tan bien despierto, y claro, ellos en la metodología hablan de unas ciertas horas sin sedación, pero todos sabemos que eso es súper variable paciente a paciente. O sea, 6 horas para uno puede ser que el paciente esté completamente vigil, y en otros a veces eso es insuficiente. Y entonces, en mi experiencia, la utilidad que le he visto actualmente a la ecografía diafragmática tiene que ver con ver eso que antes sospechábamos. Em, Justamente en ese lapso en que está suspendiendo la sedación, muchos de los pacientes están aún comprometidos, pese a que están respirando y pueden ser capaces de dar una buena prueba de ventilación espontánea, todavía están bajo efectos importantes de la sedación. Y en mi interpretación, una excursión disminuida y un factor de engrosamiento bajo son más sugerentes de sedación en esos contextos que de debilidad. Ahora, si el perfil es muy característico y tenemos un paciente que estuvo muy grave, que bajó de peso, que incluso que podríamos asociar evaluación muscular, ¿cierto? Periférica, y es muy sugerente de debilidad, sin duda que puede indicar eso, pero al no tener esas otras variables para entenderlo bien, eh, claro, la interpretación queda limitada. Dime. Sí, mira, yo también me quiero sumar a las palabras del Feña y del Seba, y encuentro que una variable que se debería haber considerado es la evaluación de la deprivación o del delirio. Creo que si tiene un promedio de 10 días de ventilación mecánica con pacientes que tuvieron incluso 14 días, es algo que se debe considerar, sí o sí. Ese es un detalle. Y segundo, estaba mirando, yo creo que hay que echarle una mirada o repasar el tamaño muestral de este paper, porque la sensibilidad es del 80%, que es el mínimo que uno pide o el mínimo que uno quisiera tener para obtener resultados relativamente representativos. Y quizás ese tamaño muestral habría que ajustarlo, y probablemente puede ser que quizás el 0,036 del Luce Score pueda mejorar un poco más y ser un poco más significativo. Quizá necesita porque tampoco describen cómo se hizo el tamaño muestral, y esos 30 pacientes quizá puede que haya que pegarle una miradita. Me impresiona que esos dos detallitos podrían, en no haber incluido sedación, o sea, algún tipo de score de sedación y privación, y además no haber detallado el tamaño muestral, puede que haya un poco quitado peso eh, o rigor de investigación a este paper. Súper. Yo quiero agregar una Vamos cosa también, Rodri, de que bien. también una cosa importante que dijo la Rita, que uno de los problemas también que tenemos en pediatría, aparte por los distintos grupos etarios, es que los valores absolutos de excursión son muy pequeños. Los valores absolutos son muy pequeños, 5 milímetros, por ejemplo. Entonces, claramente te amplifica mucho más la posibilidad de poder tener errores. Y otra cosa, un poco hablar también de la anatomía, o también por los niñitos, los lactantes, ¿cierto? Tienen diafragma un poco más aplanado, ¿cierto? No tenemos esta forma mucho más como cupuliforme, ¿cierto? Que en el adulto. Entonces, claramente ahí es otro factor que afecta un poco a la excursión diafragmática, y probablemente ahí a veces nos tiramos un poco más para la contractibilidad, o sea, por el factor de engrosamiento. Oye, Álvaro Retamal, colega acá, ha participado bastante también, tomando los temas de parálisis.
Si quiere levantar la mano nomás, colega, por favor. Dice por acá, no sé si estos resultados son aplicables en nuestra población y en nuestra práctica clínica. Eso lo vamos a dejar un poquito para el final de esto, ¿ya? Así que pierdan cuidado que vamos por allá. ¿Fran, tenía ya algo por ahí? No, la Rita, perdón. Oye, tengo que decir algo bueno estadísticamente que no todos los estudios reportan y son valores predictivos, porque los valores predictivos dependen de la prevalencia, por tanto te sirven para tomar una decisión clínica, a diferencia cuando uno reporta, dijo la patúa cuando uno reporta, cuando los estudios reportan solamente el rendimiento diagnóstico, que uno siempre le gusta leer, y a mí también, sensibilidad, especificidad suena bacán, lindo, pero me encanta a mí. Pero la verdad es que no te sirve a tomar una decisión clínica a lo menos que reportes los valores predictivos. Y este estudio hay que, independiente de los valores, ya, lo hace. Así que esa era mi cotación, así que le doy un puntito. Ya estamos en puntito, ya estamos en la escala aquí en las estrellitas. Vamos a ver un puntito de cuántos después. Vamos a los temas estadísticos entonces. A todos les llamó la atención que la edad para los 30 pacientes daba con una distribución normal. Aquí no vamos a cuestionar si distribuyó normal o no, no tenemos los datos, pero es raro encontrarse pacientes de 51 meses más o menos 58,6. Significa que muchos no existían, ¿sí? Entonces, raro, y aquí uno dice, oye, este es medio raro este valor. Sexo masculino 73,3 y como somos el sexo débil probablemente nos fue peor. Eso explica ya la tasa de fracaso. ¿Sí? Así que ojo por acá. Eso 15,4 kilos más o menos 16 pasa lo mismo que acá arriba. ¿Sí? Por eso pareciera ser que la parte estadística no estuvo tan bien desarrollada, al menos al expresarla en promedio y desviaciones estándar por acá. La altura estamos bien. Vamos a tomar un puntito aquí del índice de masa corporal, que de ellos es 15,8. ¿Sí? Entonces decían, oye, están todos desnutridos estos cabros. A todos les llamó la atención esto también, 10 días, nuestra realidad es 3 a 5 días de ventilación, yo creo que andamos todos más o menos parecidos, ¿cierto, chiquillos? Salvo algunos que se nos prolongan un poco más, pero será un 20% de los pacientes. Aquí los sacaban a maldita cánula de alto flujo por acá, 46,7, 30% a CPAP, bajo flujo 10%, y 13% a nada. Esto yo creo que eran neonatólogos probablemente. ¿Eh? ¿Ya? Así que aquí hay detallitos que aparecen. Rodri, y un Dígame, time. dígame. Y ahí probablemente hubiera sido mejor un Z-score que el IMC, po. Veámoslo, mira. Y la falla de actuación un 40% que habitualmente Fran nos dijo, mira, sabéis que en pediatría hasta un 20, 30% cuando mucho, y los grandes estudios en distrés pediátrico nos muestran fracasos de actuación entre un 8 y un 15, así que la verdad que nada por aquí que, que- que se parezca a nuestros resultados. El tema del IMC en pediatría, ¿sí? Lo que hacen acá es que nosotros deberíamos ocupar el IMC de acuerdo a las tablas peso-talla que tengamos asignadas. Y por eso aparecen que bajo el percentil 5, entre el 5 y el 85, 95, y sobre el 95 aparecen nuestros valores. Entonces, el uso tan directo del IMC no calza a la realidad pediátrica, así que tengan ojo con el tema de IMC. Y aquí lo apunta Álvaro, mira, no se puede usar IMC con población tan dispersa en edad, pero sí corrigiéndolo por los datos poblacionales. Así que tengan ojo por ese lado. ¿Ya? En el lado de los parámetros de actuación, hacen comparaciones que si ya dudamos de estas comparaciones, de estos valores P al principio, también podríamos dudar si realmente están bien expresados en promedio de desviación estándar. ¿Por qué? Porque en eso, la verdad que las pruebas T, que sirven para promedio y desviación estándar, funcionan siempre y cuando la distribución sea normal. Y no te pueden mentir. ¿Sí? Pero atención, cuando ocupamos pruebas no paramétricas como Wilcoxon, cuando comparamos medianas, es más fácil encontrar significación estadística. Así que tengan ojo de dónde vienen estos datos y cómo están expresados. Y esa es la parte estadística que Feña nos dice del chino mandarín por acá. Si se dan cuenta, fueron todos evaluados en pruebas T para promedio de desviación estándar y sale un baluarte acá de la estadística que nos dicen sobre 0,05 es insignificante. ¿Sí? No hay significación estadística nomás, no significa que ese valor no sirva. Bajo 0,05 es significativo, sí, estamos todos más o menos de acuerdo, que en un experimento con distribución normal, donde H0 es cierto, cuando nos alejamos más de un 5% de ese valor, decimos sí, esto sale realmente de la distribución normal.
Y este es el gran invento que les decía, que un valor P menor a 0,01 es altamente significativo. Eso no existe. ¿Sí? Olvídense de eso. Bajo 0,05 es significativo o no significativo, es dicotómico. Pero esto que se lo vamos a escuchar a grandes baluartes de la medicina nacional, esto es altamente significativo, esto es altamente un chorizo falso también, como decía la Rita por acá. ¿Sí? Seguimos mirando el trabajo, nos encontramos actuación exitosa, actuación fallida, y nuevamente aparecen estos valores P provenientes de estas pruebas T independientes. Estas pruebas de comparación lo único que te dicen, ¿somos diferentes o no somos diferentes? ¿Sí? Y aparecieron varias significaciones estadísticas en índice de masa corporal. Los que fallaban al menos ya sabemos que están más flat, ¿sí? O desnutridos, como apuntaba un colega por ahí. Aparece el aire alrededor del tubo en centímetros, el score luz se cae por acá, la fracción de acortamiento, la excursión diafragmática con los centímetros, que ya decíamos, oye, en centímetros esto está raro, a lo mejor deberíamos llevarlo a un porcentaje según el área corporal del paciente. Y aparecen por aquí los días de intubación, que estos siempre aparecen, ¿sí? Los que fallaron ciertamente estuvieron el doble de día que los que no fallaron, y el soporte por intubación no marcó, probablemente el análisis un poquito raro, y el Trudeau por intubación, la verdad que quedaron más en el grupo de falla, pero no fue significativamente diferente. ¿Sí? Hasta aquí probablemente tenemos una estadística explicativa. Ah, mira, Álvaro apunta por acá y acá me baso en los expertos. ¿Qué les parece un luz score de 21? ¿Estaría resuelta la patología pulmonar? Poniendo que estos tienen 22 por acá y estos tienen 17. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo aquí les creo a ustedes, la verdad no tengo ni Eh, idea. Tengo que decir algo a don Álvaro, que pasa mucho, ojo, no sé en pediatría, el Luz Score de 36 puntos, por lo menos en adultos, no fue hecho para la falla del destete. Y nos hicieron creer todo este tiempo, porque tiene una penumbra de 3 a 17 puntos, porque ya tiene un sesgo importante porque era medido post-extubación para el diste respiratorio, que nosotros lo fuimos adaptando para el destete y porque faltan hoy en día estudios primarios, estamos más dedicados a revisiones sistemáticas y metaanálisis, ojo, más que hoy día estudios primarios, no hemos quedado ahí en ese vacío. Por tanto, lo que dice don Álvaro es muy buena acotación, porque no sabemos en una penumbra qué pasó ahí. Por eso que por lo menos en adulto ya se sacó por lo menos esta probabilidad de que se sacó la penumbra y se tiene un corte sobre 15 o bajo 15 para un éxito, una falla. En niños no sé cómo será. No sé si este luz score también corre para ustedes que hay una penumbra que no se sabe qué pasó. Peñita, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, atento. Em, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Rita al principio y que tiene que ver con que, em, si bien es cierto, se han hecho trabajos, eh, sin ir más lejos, uno de los docentes de nuestro curso, que es Juan Mayordomo, publicaron recientemente un trabajo con luz, em, para asociarlo con outcome como mortalidad y otras cosas. Y la verdad que ellos encontraron que predice bastante bien. Pero yo diría que en la práctica clínica, em, lo que nos ha dado la ecografía y que no teníamos antes es que, eh, para entender que la patología pulmonar está relativamente resuelta o controlada, como dice Álvaro, em, antes teníamos una radiografía que en general era bastante poco específica y al ser una sumatoria de imágenes, ¿cierto? No, era difícil identificar el lugar de los problemas. Y la ecografía nos ha permitido ir y ver los lugares difíciles, que son las bases, la parte posterior sobre todo, que son lugares que dan problemas en el momento de la salida cuando todavía están enfermos, digamos. Entonces, en línea un poco con lo que decía Rita, a mi gusto, lo que a mí me entrega mucho más información, desde el punto de vista pulmonar para la retirada, es ir a explorar la parte posterior y las bases del tórax. Esa visión, en general, la zona anterior no da problemas.
lateral poco podría ser, pero las zonas posteriores son las que se comprimen, las que generan consolidación, las que te dan chant y que dan problemas después si es que no están bien controlados o bien estabilizados antes de extubarse. Entonces, eh, eh, para efectos de los estudios es interesante el puntaje, ¿sí? Pero no sé si eso se traduce tanto como utilidad en la clínica. Y ahí, a mi gusto, una mirada de puntos PLAPS o zona posterior entrega mucho más información que el puntaje en sí mismo. ¿Rita? Estoy En silencio. Ahí sí. súper de acuerdo con Fernando con lo que dijo, porque es lo mismo que pienso yo en adulto, y el niño debería ser mejor. Creo que eh, el protocolo es sobreusado en adulto, porque está hecho para una insuficiencia respiratoria aguda. Yo quiero pescar a la persona y mandarla rápido con un diagnóstico, pero no es de evaluación clínica o no es de destete. O hay algunos que lo están explorando de destete, pero ese es otro punto. Entonces, creo que es súper bueno lo que dijo. A mí me gusta mucho explorar la línea axilar media, desde axila hasta abajo, y puede ser un punto PLAPS. Si el paciente está comprometido, lo va a encontrar sí o sí en esa zona. Entonces, por eso mismo sigo pensando que el de 33, 36 puntos para un destete es demasiado. Y el niño me imagino que con un pequeñito y estos que están como bajo peso, entendí, debería ser mucho más fácil explorarlo. Así que estoy de acuerdo con Fernando. Si uno de repente evalúa más zonas y las zonas posteriores dependientes son las más importantes en realidad. Ya si uno encuentra como arriba, en los puntos más superiores y con un cabezal lineal, alguna telectasia o algo, ya se asume que es bien grave. Entonces, yo creo que por ahí la voy a tirar, deberían hacerse un estudio. Saliendo los estudios por acá, ya están en varias cositas. Un detallito estadístico antes de darle el paso a una pregunta de paz que salió por acá. Fíjense que el luz acá tiene un detalle re interesante que da promedio de 22 más o menos y acá de 17. ¿Sí? Y ese más o menos es la desviación estándar. 22 más menos 5 significa que el 68% de esta distribución normal que se está asumiendo está el valor de luz, o sea, entre 17 y 27. Por el lado de acá, en lo exitoso, 17 más 5 está entre 2 y 22. Si ustedes se dan cuenta, como estas desviaciones estándares se cruzan acá, eso demuestra que no es significativo. Y habitualmente cuando hablamos de tres desviaciones estándar ya estamos sobre el 99% de la distribución. Esa es la gracia de una distribución normal y de trabajar con promedio. Pero ojo, que luz como naturaleza de base es un puntaje y un puntaje cualitativo. Por lo tanto, pareciera ser que esta prueba también está mal aplicada acá. ¿Sí? Deberíamos estar haciendo pruebas de medianas como Wilcox-Sonneman-Whitney versus esta situación de acá. Hoy me aparecieron más preguntas, pero aparecía una de paz. Consulta, dentro de su protocolo de actuación en sus unidades, ¿está incluida la ecopulmonar? Panel, ¿qué nos cuentan de eso? ¿Puedo hablar yo? Nosotros en el Hospital Padre Hurtado estamos trabajando en eso. Nos falta, o sea, tenemos una barrera importante que es la capacitación. eh, y estamos trabajando como digo, en eso porque nos guiamos principalmente por el ensayo de respiración espontánea para tomar las decisiones. Sin embargo, creemos que es importante incorporarlo, pero hay que tener un entrenamiento, porque igual hay barreras técnicas importantes que vencer en el niño. Entonces, también creo que es una herramienta más, porque ¿qué pasa si la ecografía me sale alterada y el ensayo me sale bueno? Entonces, creo que no hay que verlo como una herramienta aislada, sino que ver todo un contexto. Perdón, por aquí Álvaro Ramán dice, yo soy pediatra, así que pregunto ignorante. No, doctor, bienvenido, al contrario. Aquí estamos para apoyarnos entre todos. ¿Cuánto le hacen una evaluación ecográfica por posterior a un lactante que ya está más despierto? Y Feñita tenía algo con los niños más obesos. Chicos, ¿y Rita por ahí? Me- eh, en- entiendo que la pregunta es porque el paciente es como inquieto, ¿no? Esa sería como la idea de cuánto cuesta hacerle una visión por posterior a un paciente intubado. Por ahí iría un poco la...
la duda. Es como, ¿entre cuántos le hacen una evaluación? ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien? Si es eso, la verdad es que en la gran mayoría de los casos se puede solo, sin mucha ayuda. Tenía razón. No, ¿Entre sí, cuántos no, de cantidad de porque, personas? porque no necesitas sentarlo necesariamente. A veces basta un decúbito lateral con los cojines que tiene o las almohaditas que pueda tener. No, no es necesario a veces sentarlo. Pero basta a veces con una persona más, que puede ser un auxiliar de enfermería o incluso los papás, eh, en la mayoría de los casos. Sí, es verdad que hay algunos otros que pueden ser un poquillo más loquillos, pero en la gran mayoría de los casos no es gran problema. ¿Rita? Algo que dijo Francisca y que le encuentro toda la razón. El primer punto es que eh, una de las limitantes es la formación. Yo creo que me cuestiono todos los días cuando tomo fracción de acortamiento. Yo grabo la imagen en el eco, las dejo en el PC de mi unidad. Nosotros ya revisamos algunas imágenes en la visita médica, por eso las dejo en el computador. Y lo otro es que las grabo y las reviso en mi casa. Hay muchas veces, ñoñamente, hay muchas veces que me doy cuenta que me di mal. Por ejemplo, cuando una imagen perfecta en diafragma que a veces no lo dice, uno se fija mucho en dónde pusiste el cabezal y uno tiene que fijarse más donde pusiste el cabezal, es que si la línea pleural penetra y el diafragma se engrosa y formas una V, esa es una medición casi perfecta. Lo otro, donde mides. Fíjense que si las líneas no están bien paralelas, ¿dónde mides? ¿Mides acá? ¿Mides acá? Porque a veces el diafragma está así. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué haces? Tomas tres mediciones en la misma respiración en el mismo diafragma y te quedas con la mejor. ¿Se fijan? O simplemente mides el mejor grosor del diafragma y la saca en tres respiraciones y saca el promedio. Entonces, se fijan que creo que más que pulmón hoy en día, que es operador dependiente, los patrones ya están. Y en pulmón lo que se debate es cuándo ver las líneas B. Eso es lo difícil ahora. La pregunta es, ¿te vas a fijar en cuánto el porcentaje de ocupación que tiene la línea pleural o si ves las líneas B? No sé si le han pasado en los niños, pero hay muchas veces que el pulmón está hiperecogénico o más blanco y ves líneas B, pero no ves, nunca viste las líneas A. ¿Se entiende? Entonces, hay varias cositas por ahí, pero, pero sigue siendo más confiable a pesar que soy kinesióloga, me gusta el diafragma, lo mido, le doy una vuelta. Creo que sería súper importante, que lo hablé el otro día con Felipe Castillo, es que nosotros en nuestra unidad sepamos cuál es nuestra correlación interevaluador, para que esta en el fondo ir mejorando entre nosotros, que no es difícil medirla, y también que los médicos, la enfermera y los mismos kinesiólogos confíen en lo que nosotros estamos midiendo. Entonces, por ahí estoy muy de acuerdo con Francisca. Y lo último punto es que tú no puedes medir P01, excursión, fracción de acortamiento, ver si el niño responde a tres preguntas o no, porque estás mezclando diferentes factores fisiológicos y mecánicos para tomar una decisión. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Francisca. Tienen que saber a qué apuntas y a cómo vas a evaluar ese paciente. Aquí el Mike nos va a meter un machine learning para esto, así que tengan ojo, que te va a tomar todos los valores y te va a hacer un conjugado. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Voy, dice Michael de inmediato. ¿Sí? En la tabla 4 aparece un análisis de regresión multivariante para predictores de actuación exitosa. ¿Sí? Y te aparecen las variables que habíamos visto que le han dado significación estadística antes, un valor beta acá y un p-valor. ¿Sí? La verdad que dice que debería aparecer con el intervalo de confianza al 95%, pero no aparece por ninguna parte. Así que tengan ojo acá. Esto de acá, que además tiene una p de más, ¿sí? Detalles de edición, se basa en la ecuación de la recta que vimos como en segundo medio del colegio, donde I es igual a A más XB. Esta es la pendiente de la recta, una cosa así. En nuestra realidad, este éxito de actuación va a estar dado por un basal que es la prevalencia. ¿Sí? Y habíamos dicho que la prevalencia era un 40%. Y cada una de estas variables que aparecen acá va a ponderar un valorcito que puede estar en beta
o en OR, que vamos a ver más adelante, para afectar esto. ¿Qué significa esto? A medida que aumenta el índice de masa corporal, de manera significativa aumenta el éxito de la extubación. A medida que aumenta, ¿sí?, la fracción de ¿es de grosor o de fracción de acortamiento directa? ¿Cuál estás viendo? ¿La segunda? Tiene Esta, sí, de acortamiento. es fracción de acortamiento, ¿cierto? ¿Está Sí, bien traducida? sí, y la Más o otra menos. es excursión. ¿Sí? La fracción de acortamiento aumenta en 0,014, la excursión diafragmática en 0,970, el aire alrededor del tubo en 2,126, y los días de intubación me disminuyen el éxito, que por cada día bajo en 0,016. ¿Sí? El detalle de esto es que un modelo multivariante significa que cuando tiro todas las variables a la juguera, cuando tengo todo esto, ¿sí?, beta 0, más índice de masa corporal, más fracción de acortamiento, más expulsión, más aire alrededor del tubo, más días de intubación, me da esto de acá. El tema es que los modelos clásicos, más clásicos, te piden por lo menos 5 a 10 personas por cada una de estas comparaciones. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Ellos propusieron 30, pero para obtener solamente el beta 0, que era la prevalencia de la falla. Por lo tanto, probablemente nos encontramos con un modelo que está subdiagnosticando la situación. Necesitamos o lo pagamos en tamaño muestral. Este beta tan raro, ¿sí?, que está acá, se puede transformar en un odds ratio, ¿sí?, riesgo o fracaso, que los valores van desde el 0 hasta el infinito. Fíjense acá, el odds ratio no es más que el exponencial de beta. Si usted lleva esto en una calculadora, pone exponencial y lo eleva a este valorcito y te va a dar un valor que va entre el 0 y el 1. ¿Sí? Para que no se me mareen tanto, cuando hablamos de regresión logística, hablamos de una salida que es dicotómica. ¿Éxito de extubación o falla? Vivo, muerto, extubado, no extubado, etc. Y las probabilidades nos tienden a alinear hacia los valores sobre el 1, perdón, cercano al 1 o cercano al 0. Para hacer esta dicotomía, y esta zona gris que hablaba la Rita, son estos valores de acá que algunas veces van a dar significativo o no significativo. Para interpretar los OR, los riesgos relativos, los hazard ratios, ya vimos que fácilmente podemos transformar estos beta en estos de acá. Tenemos que mirar el valor del OR, que puede ser de riesgo para que se produzca el evento, o de protección para que se produzca el evento. Pero la significación estadística acá no es solamente un valor P, sino evaluar que este intervalo de confianza, que significa que dónde va a estar este valor el 95% del tiempo, no cruce el valor neutro, que acá sería 1, y cuando lo veíamos como beta era 0. Por lo tanto, esta de acá es significativa de riesgo, esta de acá es significativa de protección, porque nunca cruzó el valor neutro de 1. Sin embargo, la variable 2 puede ser lo que sea, o la variable 4, como este intervalo usa el valor neutro, son asociaciones no significativas. Por lo tanto, no hay asociación. Eso es para llevarlo a poder ver estos números. Con esto y basado en estos valores, ellos propusieron puntos de cohorte. No de cohorte, sino que de corte para decir, de arriba hacia abajo vamos a encontrar esto. Para un índice de masa corporal bajo 14, ellos encontraron que el área bajo la curva era de un 0,727. Veamos de inmediato esto. El área bajo la curva ROC es básicamente los verdaderos positivos versus los falsos positivos en términos muy simplistas. Si uno tirara una moneda al aire, sacaría este valor que es el 50%. Esto viene de los radares para detectar los misiles, que lo que no predecimos acá es ruido, y a medida que nuestro instrumento de diagnóstico, como es la ecografía acá, se va calibrando, vamos mejorando, ¿sí?, esta área bajo la curva. Por lo tanto, nuestros valores importantes son todo lo que está arriba del 50%. Devolvámonos por acá. El índice de masa corporal predice un 72%. O sea, igual nos queda un ruido de un 38% que no sabemos qué es, pero estoy sobre el azar, ¿sí? El aire sobre el tubo 70%, 74%, pero aquí aparecen estos importantes, miren, el engrosamiento 91%, la expulsión diafragmática 98%, y los días de intubación y otros sobre los 5,5 días, ¿cierto?, empiezan a predecir algo.
Por eso aparecen esta idea de mezclar todas estas cosas para mejorar nuestro potencial diagnóstico. Pero si la juegan con algo que ya nos adelantó la Rita, sensibilidad, especificidad. Esto en un experimento al azar donde sabemos los resultados, ¿sí? Sabemos cuánto vamos a ser capaces de descartar y cuánto vamos a ser capaces de achuntarle al diagnóstico, ¿cierto? Eh, de diagnosticar de manera adecuada. Valor de predicción positiva, valor de predicción negativa. Estos dependen de la prevalencia y si esto era significativo o no, pero esta significación viene del área bajo la curva roja. Para que no nos confundamos, ¿sí? Si tenemos una clase o un valor predicto versus un valor actual, si yo predije positivo con mi herramienta y realmente es positivo, es un verdadero positivo. Si yo doy positivo y es negativo, es un falso positivo. Si yo doy negativo y es positivo, es un falso negativo. Y si es negativo, yo mido negativo y es negativo, es un verdadero negativo. Esta cuestión tan rara que da para bastante tiempo de explicación es que de aquí sale la sensibilidad, que es la proporción de verdaderos positivos sobre el total de positivos, la especificidad, el total de verdaderos negativos sobre el total de realmente negativos, y aquí aparece esto del valor predictivo positivo y negativo. ¿Eh? El valor predictivo positivo es que realmente medí un positivo para el total de que yo medí positivo, y el verdadero negativo es que medimos negativo sobre el total de medidas negativas que tuvimos. Esto de acá, como les decía la Rita, depende de la prevalencia, porque la prevalencia básicamente está dada por los sujetos que realmente tienen la enfermedad sobre el total de sujetos que participaron acá. Y también existe algún valor de precisión diagnóstica donde aparecen los verdaderos positivos, los verdaderos negativos sobre el total. Fíjense que en esta tablita 2x2, que de repente nos marea, pero por montones, salen todas estas especificaciones que aparecen por acá y sobre ello algunas cosas que vamos a ver probablemente en otros estudios después, como las razones de verosimilitud en los que se basa el área bajo la curva ROC. Por lo tanto, nos quedamos con que a medida que aumenta el valor del ROC, tenemos mayor predicción y dentro de estos valores pareciera ser que la excursión diafragmática y la fracción de engrosamiento del diafragma serán los valores más apropiados, pero cuando los contrastamos contra sensibilidad y especificidad, ¿sí? Vean que también son los que alcanzan valores de sensibilidad alto y especificidad alto, sensibilidad un poquito más baja y un poquito más por acá. Por lo tanto, este valor de excursión diafragmática, a mí mirándolo desde afuera, me parece que el más exacto diagnósticamente es lo que están reportando los autores, a pesar de todos los bemoles estadísticos que discutimos sobre el estudio. Vamos a ver si esto realmente tiene una clasificación con respecto a lo que piensan. Daniel, abierto a las preguntas y discusiones, y después de esto, la Fran nos va a mostrar aquí qué concluye el estudio y en qué estamos. ¿Te parece si vamos a las conclusiones al tiro y después terminamos Tienes un toda la poco la razón, Fran, discusión? porque oye, se nos pasó el tiempo, pero volando, así Ya que, estamos por muy favor, Fran, entretenidos. dale, dale. Entonces, la conclusión máxima, digamos, es la conclusión máxima, bueno, ya son los valores que ya discutimos, un 5.5 de excursión diafragmática, un 29% de engrosamiento diafragmático, perdón, modo presentación. Y la conclusión final es que la ecografía diafragmática, tanto la excursión como la fracción de engrosamiento, demostró mayor precisión predictiva para el éxito de extubación, ¿cierto? De acuerdo a lo que conversábamos recién con Rodrigo y vimos en las tablas. Y que la ecografía pulmonar, o sea, el Luz Score, y la ecografía laringea solo proporciona información complementaria sobre la aireación y la permeabilidad de la vía aérea. ¿Ya? Y aquí me parece, yo también no manejo mucho la ecografía laringea, pero me pasa que ya extubé el paciente, pues, ¿no? Ya comparé la columna de aire antes de extubar y sin el CAF, ¿cierto? Y después de extubar y me proporciona información, pero ¿qué puedo hacer si ya se estrechó la laringe y ya lo extubé al paciente? Entonces me genera un poco de confusión la medición de esa variable.
En relación a eso último que mencionaste, Fran, yo entiendo que dentro de las mediciones que se hicieron de la laringe está la columna de aire alrededor del tubo, ¿cierto? Y después habla de la diferencia entiendo que esa diferencia es entre el antes de intubarse y después de la intubación, Exacto. No, ¿sí? no, es intubado y post-extubación. Claro, o sea, Sí, la medición de la vía aérea, ¿cierto? Pero mientras está intubado y luego después de intubado. post-extubación, Y, claro. y de esas dos, solo la diferencia es la que dio significación estadística en el modelo final. Y entonces tiene mucho sentido lo que tú dices, porque en el fondo es una medición que ya ocurrió, o sea, ya lo saqué del tubo, no me proporciona información antes de. Si va a ser laringitis, ya la hizo, ya en el fondo, ¿no? Entonces, sí, me llamó la atención lo mismo que mencionabas tú. Eh, Ahora, respecto como al cómo presentan la conclusión, me parece que se apegan un poco a lo que encontraron y es importante revisar las limitaciones que creo que trataron de mencionar las que parecían más importantes, pero también siento que tal vez se podría haber bajado un poquito la intensidad porque claro, con la conclusión uno siente que esta cuestión genial, o sea, como todo excelente. Creo que debieron haber enmarcado la conclusión dentro de, estamos haciendo un estudio piloto con 30 exacto. pacientes. A mí me parece Entonces, ambiciosa también, muy sí, ambiciosa eso, la como muy conclusión. ambiciosa Ahora, igual dicen, o sea, se necesita, ¿cierto?, una validación con un estudio más grande y todo, y eso en realidad, incluso con estudios más grandes, uno a veces igual lo menciona, lo dice, pero, pero creo que bajar un poquito la intensidad de las conclusiones podría haber sido adecuado, entendiendo que es un estudio piloto. Rita, te tiene la manito levantada. No se escucha, Rita. Está silenciada. Cuando leo estudio de rendimiento diagnóstico, a mí me gustan mucho las pruebas diagnósticas y digo, el estudio tiene un 100% de sensibilidad y la prevalencia de este estudio tenía un 40%, me equivoco, de falla. Uno, a ordenarme, N es pequeño, tener un 40% de falla, un 100% de sensibilidad, entonces estáis pescando hartos falsos positivos, po. Porque claro, disminuye los falsos negativos. Pero ¿qué pasa con la especificidad? ¿Por qué es tan alta? ¿Por qué tengo tanta sensibilidad? ¿Será porque mi población sí tendía a la falla? Entonces los pescaba todos. Es como el COVID, pues yo quería tener una prueba súper sensible para pescarlo, no importa que se me fueran algunos falsos, pero quería pescarlo a todos para darle tratamiento. Entonces no importaba. Entonces cuando yo leo 100% especificidad, o sea, 100% sensibilidad y una alta especificidad, como que hace mucho ruido. Quiere decir que la población tendría más prevalencia a la falla. Y ahí me queda como que, no sé qué piensa el Rodrigo. ¿Te falta gente? ¿No? Y con 10 días probablemente tendían a la falla. Eh, Otra cosa que me llamó la atención es que mencionaron una fórmula al principio para calcular, que es la que se ocupa para calcular el tamaño del tubo endotraqueal. Y también hablaban de que esta diferencia entre el tamaño de la tráquea, ¿cierto?, y el tubo tenía cierta asociación ahí en la etapa primaria. Pero no mencionaron qué qué tanta adhesión había a seleccionar un tubo adecuado. Es decir, en estos pacientes que tenían menos diferencia o más diferencia, ¿estaba bien seleccionado ese tubo? Porque, o sea, si ocupo la fórmula y no selecciono bien el tubo, en el fondo, obviamente estoy añadiendo daño, po. Entonces, por ahí también, viste, hay muchas variables que dejaron como sin pulir. Hablaron del balance hídrico, no mencionaron cómo lo medían ni cómo lo registraban, y luego el balance hídrico desapareció de las tablas, de los resultados. Hablaron de nutrición,
uno podría inferir que se referían al índice de masa corporal, pero tampoco lo especifican y también la palabra nutrición desapareció de las tablas y de los resultados al final. Entonces, como que iba bien el trabajo, pero le faltó un poquito de, de fineza. Y aquí un, un reto para los revisores de los European Para, Journal. para que vean que no soy el único que torpedea por acá. Chicos y chicas, agradecido de todos los presentes, ¿sí? Vamos a hacer la última pregunta al panel, atentos por acá, ¿sí? Y mientras tanto les voy a dejar en paralelo una diapositiva donde vamos a hacer una evaluación de esto, pero yo creo que la gran pregunta acá es ¿con qué se quedan del trabajo para la práctica clínica habitual? Mientras tanto les comparto el QR y el link para que nos ayuden, ¿cierto?, a evaluar esta sesión y ver qué otros programitas de artículos podríamos hacer. Colegas, ¿qué queda para el público después de este paper, de esta discusión y de todo lo que vimos por acá? ¿Con qué nos quedamos para la práctica del día a día? Voy yo, Rodri. Mira, Dale nomás. yo claramente, tal como lo conversamos en todo el webinar en este histórico, o sea, yo creo que esta es una herramienta más que tenemos, ¿no? Tenemos que darnos no solamente que el factor de engrosamiento o que la excursión van a ser los predictores específicos y voy a decir con esto voy a poder estudiarlo, con este no. Y sobre todo pensando que los resultados que ellos tuvieron de la tasa de falla, que fue muy bien alta, solamente que hay que tratar, y soy un convencido, ¿cierto?, de que todo esto tenemos que abordarlo con todos los factores como corresponde y estoy muy de acuerdo en los bundles que se han hecho tanto para UCI adulto como para UCI pediátrica. Hay que hablar en completo, sedación, delirium, dolor, movilización, fuerza muscular, prueba de ventilación espontánea y con eso eventualmente tomar la mejor decisión clínica, ¿cierto?, para poder estudiar a los pacientes. Claramente ahí nos dan unos puntos de corte y nos pueden decir, ¿sabes qué? Mira, se asemeja un poco a lo que hemos tenido en otros estudios, pero claramente va a faltar mucho más N y de a poquito vamos a ir sacando evidencia, ¿cierto?, en el ámbito pediátrico, que claramente ahí en ese sentido los estudios adultos nos llevan años luz en lo que tenemos actualmente en pediatría. Rita Peña. Rita, ¿vale? Eh, yo me quedo con lo que dijeron todos los chiquillos, a pesar de que somos de adulto infantil, que la ecografía hoy en día tiene que usarse con complemento, tiene que usarse en el fondo con evaluación clínica, no podemos correr e ir a todos los pacientes ir con el ecógrafo, porque tampoco es así. A mí me preguntan porque me piensan que me gusta la ecografía y avalo todo, pero la verdad es que no. Eh, siempre está lo más antiguo, si es verdad. O sea, hay otras cosas que también predominan. Tener un razonamiento clínico para ocupar el eco también. Así que me quedo con lo de los chiquillos y lo otro es que sí o sí, que no hemos querido ver, es que la ecografía en otros países, en India, en Egipto, ven que la ecografía tiene que ser complementaria. Hay un estudio ahora que se publicó el protocolo, que lo que están haciendo es juntar una puntuación de luz más diafragma, es decir, no sé, luz más diafragma 20 puntos y eso ver si es de rendimiento diagnóstico para tener una puntuación entre ambos y decidir el destete. Así que yo creo que por ahí va, yo creo que va en usarlas de manera complementaria hoy en día y tener un luz que sea más pequeño, no de 36 puntos encuentro yo. Super. Peña. Como muchos trabajos, creo que el mensaje con el que uno se queda es que hay que investigar, hay que proponer nuestros números, nuestras realidades y, y ¿por qué no, cierto?, hacerlo de forma colaborativa, po. Aprovechar esta red con Sochiquipe, ¿cierto?, para intentar algo más que sea un poquito más consistente. Em, También el mensaje que queda claro es que el interés en la ecografía como herramienta es transversal, no solo en nuestro país, y eso implica que hay que darle una vuelta al menos. Si se está haciendo en otros lugares y está teniendo algunos resultados, por lo menos hay que explorarlo.
Así que creo que el mensaje más claro es una invitación en realidad a, a formarse, eh, a utilizarla y a medirla. Fran, más allá Totalmente de acuerdo. más allá de Yo, felicitarte por todo lo logrado, sí, pero eso es justamente lo que quería. Queremos escuchar tu opinión acá, porque tú nos propusiste el artículo, llevamos este paper, claro, lo has armado, pero casi por completo, así que yo casi que de visita por acá también. Fran, cuéntanos tú, no, ¿cuál sería la idea totalmente externa que le ves? me sumo a las palabras, Fernando, que, bueno, después de esta presentación, tenemos ahora todas las herramientas para crear un buen trabajo y publicar una buena revista, trabajando en colaboración, ¿ya? Y de verdad estoy muy contenta con la convocatoria y creo que vamos a llegar a buen puerto si seguimos en este camino. Así que muchas gracias. Colegas, todos y todas, muchas gracias por su asistencia. Les dejo por favor el QR, el link acá, cosa que vayan saliendo más de este temita. Agradezco sinceramente a Rita, que la pedimos prestada al mundo de los adultos, Seba desde Coquimbo, Peña desde Los Ángeles, todos conectados por acá. Y como les digo, Xochiquipe, que estamos todos trabajando en conjunto por la mejor salud, ¿cierto? Crítica al menos de nuestros pacientes pediátricos, aunque también queremos promoción y prevención. Simplemente, Fran, agradecerte por todo el trabajo que hiciste por acá y agradecerle a todos los presentes por sus preguntas. Ya van a venir nuevas noticias sobre este Paper Club, cosa que lleguen todos con los papers leídos, con la tarea hecha, ¿cierto? Para que podamos ir directamente a la discusión. Así que simplemente dejo en Fran el cierre final porque es la que se merece todos los aplausos de la organización. Muchas gracias a todos, buenas noches y Fran, por favor, échanos a No, todos de acá. Rita levantó la mano. Dale, Ah, no, Rita. que yo encuentro que en el mundo infantil, digo, en el mundo, no sé si ya mundo pediátrico, creo que ustedes tienen tremendo equipo ya formado, porque siempre es bueno tener como la parte clínica, pero tener un apoyo metodológico para poder sacar adelante y resolver como estos problemas clínicos, que de repente uno puede tener muchas ideas, pero focalizarla, escribirla y llevarla a un fin es difícil. Entonces, no, yo contenta, y encuentro que son un muy, muy buen equipo, así que me encantó que me invitaran. Así que muchas gracias. Gracias, tía No, Rita. tremendo panel. Me despido. Tremendo panel, de verdad. Un gusto conocer a Rita. A Fernando ya lo conozco, a Sebastián no lo conocía tampoco, pero he leído harto sobre él. Y gracias a todos los que participaron con sus preguntas, la buena onda. Y nos vemos en el próximo Paper Club. Buenas noches a todos y todas. Gracias Buenas por noches. todo. Chao, Que estén chao. Chao, bien, muchas Chao, gracias chao, por chao. nos todo, todo vemos. muy bueno. Y se nos fue la Fran. Gracias, chiquillos, se pasaron. Muy bueno. Oye, bueno, bueno, bueno. Se nos pasó el Oye, tiempo, Todo súper pero bueno. volando. salió súper simpático, la verdad. Se pasó volando. La gente entró a preguntar, ya sea por chat o mano alzada, lo cual estuvo. Para hacer una primera sesión con casi 40 personas y que se quedaran 30 hasta el final, la verdad que es fabuloso. No sé qué. Re Sí, bien. ¿Ya? creo que fue de Vamos a las ver. mejores convocatorias que hemos tenido dentro de los conversatorios que hemos tenido. Creo que Imagínate. anduvo Sí. muy bien en la estadística. Sí. Sí, probablemente vamos a tener que meterle más publicidad que lo que hace falta y probablemente generar una lista de